San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí una vez más en su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar pues a sus hogares, a su corazón. Eso como cada semana. Hoy también tenemos un programa interesante en el que queremos escuchar un poco la palabra de Francisco, que fue un hombre que supo escuchar ante todo la palabra de Dios. Y hoy la admonición séptima, que es la que nos toca, es muy interesante en ese sentido. Pero bueno, antes de iniciar, queremos saludar a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan. A la tía Rosa. Sí, que la otra vez me dijo, ay, mándame saludos, pero a mí se me resbaló. Muchos saludos, abrazos a todos por allá, a todos los que nos escuchan, a los radioescuchos especialmente, y a los que nos siguen por internet en www.comunidadcoinonia.com. Eso también a las madres, antes de que se me olvide, a las madres del Hospital del Carmen, las Carmelitas de Santa Teresa, que me han dicho varias veces que nos escuchan y se me pasa mandarles saludos. Bueno, pues a todos ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy le pusimos falta a Fray Miguelón, no se crean, en un momento más va a estar con nosotros, pero sí tengo algo que decirles. Hoy en este miércoles, bueno, pues es el cumpleaños de Fray Edgar, así es de que vamos dándole un aplauso de felicitación. Muchas felicidades. Muchas Edgar, gracias. que el Señor te conceda muchos años más y que te conceda la gracia de servirlo como hasta ahora te has esforzado. Gracias. Ha sido pues un recorrido de años y en este, pues ya 31. Ay, gol. Ya salió el peine. Salió. No, 31 años. Ya no me coso al primer hervor, dirán por allá. Pero agradecido con Dios por este gran don de seguirlo a la manera de Francisco, al final de cuentas. Y pues gracias a ustedes por sus oraciones, y me sigo encomendando a ellas, y les pido por favor oraciones por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, para las religiosas, para todos. Vocaciones, buenas familias, gente realmente comprometida, y solamente la conseguiremos a base de oraciones. Por favor, hay que seguir pidiendo. Así es, sí, se aceptan pasteles, aunque está a dieta, pero bueno, ahí mañana lo podemos desayunar en la mañana, aunque sea un pingüino marinela, algo así, Entonces, Edgar, muchas felicidades de nuevo en tu cumpleaños. Muchas gracias, padre. Y bueno, pues vamos iniciando con nuestro programa. Vamos a iniciar este primer segmento, como siempre, con un poco, digamos, figuras de santidad. Hermanos, hermanas, hombres, mujeres como nosotros, que viviendo las circunstancias que les tocó vivir en sus tiempos, encarnaron el Evangelio dentro de esta espiritualidad franciscana, y se convierten para nosotros en un aliciente, en un signo de que sí se puede vivir en cristiano aún en nuestros tiempos. Pues vamos a escuchar a los santos franciscanos. Sí, como les comentaba desde la semana pasada, este periodo, este segmento lo dedicamos propiamente a los santos de la familia franciscana, que son medianamente conocidos, pero más que nada a los que son un poco más desconocidos. Beatos y santos que muchas veces ni sabíamos que existían. Y hoy vamos a hacer este recorrido desde donde terminamos la semana pasada, el 14, hasta el día de hoy, 20. Vamos a recorrer un poco a partir del día 15 de febrero, en el que recordamos a los beatos, Federico Bachten y 13 compañeros mártires de Praga. Ellos fueron martirizados un 15 de febrero de 1611. En ese día, 15 de febrero, una masa numerosa de gente, en su mayoría protestantes, asaltaron el convento y la iglesia, y en 4 horas, masacraron cruelmente a 14 de los 15 frailes que integraban la comunidad. Tan sangriento acontecimiento hay que situarlo en el contexto de las guerras de religión que se enfrentaban entre protestantes y católicos en esta región. Aquella era una comunidad franciscana verdaderamente internacional y estaba formada por religiosos de toda clase y condición. Estos eran los nombres de aquellos religiosos:
Federico Bachstein, checo, sacerdote, vicario de la casa y maestro de novicios. Juan Martínez, español, sacerdote. Bartolomé Dalmazzoni, italiano, sacerdote. Simón, francés, también sacerdote. Cristóbal Zelt, holandés, hermano laico. Juan Dicac, alemán, hermano laico. Manuel, checo, hermano laico. Juan Badeo o Rodé, italiano, hermano laico. Jerónimo dei Conti Arese, italiano, diácono. Gaspar Bodeo o Daverio, italiano, era subdiácono. Santiago, alemán, devotos temporales. Y Clemente, alemán, devotos temporales también, junto con un novicio, Juan, y el novicio checo, Antonio. Ellos fueron masacrados el 14 de febrero en Praga. Y celebramos nosotros hoy, día 15, la memoria de estos hermanos que entregaron su vida y fueron masacrados simplemente por el hecho de ser católicos. Un día, un momento triste, un momento difícil en la historia de Praga y de sus alrededores, pero que al final fueron coronados por momentos de gracia y bendición con estos santos. También recordamos el día 17 de febrero al beato Lucas Belludi. Él nació en Padua en hacia 1200, de familia noble y rica. Estudió en la misma Universidad de Padua, como prueba una parte de su gran cultura que desarrolló durante toda su vida. En 1220 se encontró con San Francisco, que a su regreso de Oriente pasó por Padua y fundó junto a Santa María de Archela un hospicio en el que recibió a Lucas, a quien orientó al sacerdocio. En el año de 1227 Lucas se encontró con San Antonio y a partir de entonces fue su discípulo y compañero inseparable, que le asistió hasta la muerte. Luego fue uno de los editores de los Sermones del Santo, testigo de su santidad y promotor de su basílica en Padua. Además, Lucas fue un hombre de gran talento y profunda espiritualidad, verdadero sabio, famoso predicador de vida sencilla y santa doctrina. Fue elegido ministro provincial varias veces. Dejó sus propios sermones y murió en Archela, Padua, el 17 de febrero de 1286. Él fue beatificado por Pío XI el 18 de mayo de 1927. El día 16, me lo salté, se me olvidó, de una beata, Felipa Mareri. Ella nació en de la noble familia de los Mareri a finales del siglo XII, cerca de Rieti, en Italia. Tuvo la fortuna de ver y escuchar a San Francisco cuando el santo, de viaje por el valle de Rieti, se hospedaba en la casa de sus padres. Movida por el ejemplo de Francisco, decidió consagrarse a Dios y como sus familiares no aprobaron tal propósito, huyó de su casa y se refugió con algunas compañeras en una gruta de las montañas cercanas. Allí permaneció hasta que sus hermanos le dieron en 1228 el castillo de Borgo San Pietro en Abruzzo, la iglesia anexa sería, donde fue organizado una vida claustral siguiendo las normas de la vida que San Francisco había dejado a las hermanas de San Damián. El mismo Francisco encomendó al beato Rogero de Todi el cuidado espiritual del monasterio, en el que se oraba y se trabajaba y se hacía apostolado, también ayudando a los pobres. Ella murió el 16 de febrero de 1236. La beata Felipa Mareri. Hay una congregación actual de franciscanas que son hermanas franciscanas de la beata Felipa Mareri, que al día de hoy continúan esta tradición espiritual. Es interesante cómo pues descubrir, ¿no? Cómo el carisma de San Francisco tiene tanta vitalidad, o sea, fue tan atractivo para tanta gente que de todas condiciones sociales y de todos los estratos de vida, gente sencilla, gente de la nobleza, en fin, y no solo, digamos, es tan amplio, tan grande este carisma, pues sí, este don que el Espíritu Santo dio a la iglesia, que nosotros estamos convencidos que San Francisco no es de nosotros, es de la iglesia. Sí, al final de cuentas. Y eso algo también que San Pío de Pietrelcina decía muchas veces, que el gran milagro de San Francisco no es el hecho de sus milagros en vida, sino que hasta la fecha sigue manifestando en gente esa intención de acercarse a Dios y de esa admiración por la vida sencilla, pobre, siguiendo a Cristo crucificado
del pesebre a la cruz. Así es. Sí, y también como lo hizo el 19 de febrero, recordamos a San Conrado Confalonieri de Piacenza. Ay, siempre se me hizo difícil pronunciar su nombre. Nació en Piacenza hacia el año de 1290 y de familia noble también. Bien. Detalle muy interesante, fue amante de la vida mundana y de la casa, así que no estamos tan perdidos. En una cacería ordenó a sus criados le prendieran fuego al matorral donde se habían escondido unas piezas. El fuego se extendió y arrasó campos y casas. Conrado volvió a la ciudad sin que nadie lo viera. Acusado del incendio, un hombre pobre fue condenado a muerte. Esto hizo reflexionar a Conrado y que se declaró culpable para satisfacer los bienes, con sus bienes los daños causados y evitar la muerte de este hombre. Él y su mujer quedaron en la miseria, pero vieron en ello la mano de Dios y decidieron consagrarse al Señor. Ella entró con las clarisas y él se fue de ermitaño. Él peregrinó por Roma y Malta, llegó a Sicilia, estableció en Noto y atendió a los enfermos en el hospital hasta que murió el 19 de febrero de 1351. Para que vean, hermanos, la vida cuando se convierte y cuando se trabaja y cuando se vive desde el Señor puede dar un vuelco increíble, puede dar un cambio inusitado, como le pasó a San Conrado Confalonieri, a quien le pedimos que pida por nosotros ya que está en el cielo. Así es. Bueno, pues si quiere enseguida le continuamos. Simplemente hoy le recordamos que nosotros estaremos haciendo un retiro para jóvenes, pero la información viene después. No se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 325013-788447. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Estamos de regreso con ustedes, gracias por no irse y bueno, continuamos. Gracias por escucharnos, saludos a todos los que nos escuchan. Continuamos con los santos. Queda nada más una vida muy interesante. Estábamos comentando ahorita en el corte un poco de este beato, el beato Pedro de Trella. Él nació en Trella, en Macerata, Italia, hacia 1225, de familia noble y rica. El día de esta semana nos siguen los santos que fueron nobles y ricos, gracias a Dios. Siendo muy joven, decidió cambiar de vida y abrazar la austeridad evangélica.
Entró en la orden de los hermanos menores, deseoso de imitar de cerca las virtudes de San Francisco. Fue ordenado sacerdote y en su vida armonizó con la tendencia a la contemplación y una intensa actividad apostólica. Permaneció largo tiempo en el Monte Albernia, consagrado a la meditación y a la ascesis, pero también se dedicó al apostolado, particularmente al ministerio de la palabra como predicador que recorrió las Marcas, moviendo a las gentes a convertirse a recibir el sacramento de la reconciliación. El Señor le concedió carismas místicos como éxtasis y visiones. Estuvo unido por lazos de fraternidad y amistad con el beato Conrado de Ofidia. Él murió en Cirolo, Ancona, el 19 de febrero de 1304. Interesante, porque en el Monte Albernia, en el convento, todavía hay muchos restos de su paso por ahí, ¿no? Fue un hombre contemplativo y al mismo tiempo activo, como nos dice su biografía. Pasó largo tiempo en el Monte Albernia, pero también él dedicaba espacio a la predicación, a encontrar a la gente, así como quería San Francisco, es decir, encontrar a la gente y en su diálogo, en su saludo, etcétera, ir evangelizando, no como los testigos de Jehová, que quede claro, ¿eh? Muy diferente. Eso no es. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, no. Acá es la actitud de acogida, de respeto, lo que va provocando que la gente se pregunte, bueno, ¿y qué mosca le picó? Y al empezar a preguntar, a indagar, descubre que tiene, o sea, toda su pasión, toda su vida, a lo mejor esta vida de sencillez que lleva, aquel hábito, etcétera, es por su amor a Jesucristo. Y entonces la gente quiere empezar a conocer a ese Jesucristo que de tal manera transforma la vida de alguien que lo tenía todo, un rico, un noble. Sí, alguien que realmente lo tenía absolutamente todo para ese tiempo. Que no podía podía levantar la mano y tener lo que él quisiera. Claro. Y al final de cuentas decidió dejarlo todo para llenarse de todo, del que es el todo. Exactamente. Entonces esto es lo que siempre cuestiona, y bueno, este hermano nuestro pues también así lo hizo. Y tenemos también un poco de noticias, ya se han publicado dentro de las hojas y yo creo que ya lo han escuchado desde la semana pasada, un poquito lo retomamos, pero yo creo que sería el momento por parte de la orden de darle gracias al Santo Padre, a Benedicto XVI, por sus servicios a la Iglesia durante este periodo de pontificado que tuvo. Y el día 14 de febrero de este 2013, nuestro ministro provincial, nuestro ministro general, es que estaba leyendo en la provincia, estando él de visita en la provincia de Michoacán, publica un texto en el que agradece al sumo pontífice por parte de nosotros, de la Orden de Frailes Menores, todos sus servicios y todo su apoyo, y respalda su decisión como hermano, le pide a Dios oraciones, a los hermanos también, nuestra intercesión por medio de oraciones para que el cónclave que se acerca realmente tenga los frutos que el Espíritu desea, que sean voluntad de Dios al final de cuentas. Y con eso cierra nuestro ministro general, con eso, para que se haga en la Iglesia la voluntad de Dios. Sí, es interesante que él dice que pues reconoce el gesto humilde, valiente, pero también le da tristeza, porque es verdad que el Papa Benedicto XVI fue un papa, al menos intelectualmente, afectivamente, muy cercano a San Francisco y a nuestro ministro general, pues por distintos motivos, pero también por invitación del Papa, personal del Papa. Pues nuestro ministro general estuvo presente en todos los sínodos convocados por Benedicto XVI, también en el Aparecida, ¿cómo se llama? La conferencia del episcopado latinoamericano que se celebró en Aparecida. Fue nombrado miembro de 3, digamos, dicasterios, no como los cardenales, que son los presidentes, sino como consultores, como miembros, ¿no? Del de la evangelización, del de la vida consagrada, y no me acuerdo si también de las escuelas católicas o algo más. No recuerdo. En fin, el caso es de que, bueno, cierto, nuestro ministro general buscó siempre tener estos lazos de afecto, de reverencia, de servicio a la Santa Sede, y el Papa Benedicto XVI pues lo apreció, lo ha apreciado mucho, ¿no? En muchas ocasiones el Papa, hablando a seminaristas, a otros sacerdotes, en fin,
empezó a hablar habló mucho de la espiritualidad franciscana y de San Francisco, y de la misma manera, cuando él quiso retomar algunas figuras de santidad del medioevo, siempre habló de los grandes doctores o teólogos medievales, y pues comenzó por San Buenaventura, y también habló de Duns Scotus en algunas de las catequesis, de San Antonio, de muchos santos, de santos que han sido una influencia muy grande, muy importante para la iglesia, Santo Tomás de Aquino, en fin. Pero no podemos dejar de ver que entre todos los santos, curiosamente los nuestros fueron mayoría. Sí. Habló de San Antonio, de San Buenaventura, de Duns Scotus, de Santa Clara, de San Francisco. A nuestro padre San Francisco le dedicó bien 4 catequesis de los miércoles. Entonces, sumando los santos de los que habló, pues nosotros hicimos mayoría. Lo admirable para muchos de nosotros fue cómo él igual tendría sus asesores, pero cómo conoce a estas figuras de la espiritualidad franciscana, y las conoce muy bien. Y bueno, pues eso, en este tiempo hemos escuchado, yo coincido con el padre Ackerman, que a veces publica ahí en el Facebook, hemos escuchado las opiniones más inocentes, digámosle de alguna manera, que podamos imaginar. Pues sí. Y hay gente que habla nomás porque habla, ¿no? Pero yo aprovecho para hacerme eco de esto que leí, me parece en presencia. Y es cierto, el padre Ackerman parece que escuchó que alguien le preguntaba a un reportero de estos de las noticias, que cómo estaba eso de la renuncia del Papa. Y yo les pregunto, ¿ustedes cuando están enfermos del corazón, con quién van? ¿Con el dentista o van con el zapatero o con el que vende periódicos? ¿A poco no van con el cardiólogo? Uno va con el especialista. Cuando se trata de preguntar cosas de fe, cosas de Dios, cosas de la iglesia, vayan con quien tienen que ir, es decir, con algún sacerdote, con algún teólogo, un religioso, una religiosa. Van y le preguntan al que vende tortillas en la esquina, al taquero allá de la esquina. Obviamente no van a saber responder la información que tenemos, y no es porque despreciemos a nadie ni ningún oficio, simplemente que hay un principio lógico, ¿no? El que es especialista se supone que tiene que poder responder un poco mejor. Obviamente cualquier persona puede leer y puede estar bien informada. Qué bueno, ojalá que todos los católicos estuviéramos perfectamente bien informados. Desgraciadamente eso no siempre se da, y entonces las noticias o la información que a veces recibimos, pues es una información un poco distorsionada. Aprovecho para decir, a propósito de esto, no es con ningún afán de nada, pero aquí en Tijuana y en Ensenada, los de Notivisa ayer sacaron una parte, y hoy, según esto, es otra parte de una investigación especial sobre la desaparición de nuestro hermano, el padre Fray Javier Gómez Jiménez. Bueno, supongo que la intención es buena, y si esto va a servir para que sepamos qué pasó o dónde está nuestro hermano, pues bien venga, ¿no? Lo malo es que van y le preguntan, dice por ejemplo que entró al seminario de Tijuana. El padre Javier no estuvo en Tijuana, es franciscano. Es decir, quien está haciendo el reportaje va y acude y pregunta acá y allá, y nunca nos han preguntado a nosotros. Y tal vez el padre se haya acercado al seminario cuando fue provincial, pero él nunca estudió aquí. Él vivió aquí cuando fue provincial. Él de hecho ni siquiera es de Baja California. Es de Jalisco. Y bueno, entonces, digamos, yo sé que no hay mala voluntad, pero a veces también los reporteros, por hacer las cosas un poco así, no van a la fuente a quien deberían ir. Le preguntaron al padre Jaime acá, que es el vicario de la diócesis de Ensenada. Bueno, pues sí, él lo conoce, él nos conoce, pero una cosa es preguntarle a él y otra cosa es venir con nuestro provincial o con alguien que vivió con el padre Javier, ¿no? Sí. En fin, son las pequeñas cosas a las que a veces nos vemos un poco expuestos. Lo importante entonces es que nosotros como cristianos, como católicos, ustedes cuando escuchen estas preguntas, digan a la gente, bueno, si tienes duda, ve y pregúntale al padre. Ve y pregúntale, si ustedes conocen a algún sacerdote que sea accesible, porque luego la gente dice que no somos accesibles, sí, que somos regañones, que no sé qué, que vengan y vean para que se quiten un poco esa idea. Y viene también en eso, hoy platicaba precisamente con un amigo, con una amiga, dice, ¿cuáles son los problemas que tenemos nosotros como católicos? Propiamente que no preguntamos a las personas adecuadas las cuestiones.
le podemos preguntar a mucha gente, pero no le preguntamos a quien deberíamos de preguntarle. Es como si yo les preguntara a ustedes qué hace el esposo de su vecina. No van a tener a lo mejor una idea, pero no van a saber en certeza. Y ese es el problema, que nos informamos de cosas que a lo mejor pudiéramos saber, pero que no le vamos y le preguntamos a la persona que deberíamos de saber. Y ese también es otro de los problemas de nuestra ignorancia como católicos. Nos consideramos ignorantes, ¿por qué? Porque no preguntamos. Y la única manera de responder a nuestras dudas es preguntando, haciendo las preguntas adecuadas a la gente adecuada. Así es. Pues bueno, el tiempo se nos acaba. No se vayan, no se desconecten. En un momento continuamos. Y ahí viene Fray Miguelón, ahorita llega. Pase bien. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy buenas noches, hermanos, gracias por continuar en la programación católica de Koinonía Radio 1420 AM. Tenemos unos saludos muy especiales que compartir de nuestra querida hermana Irma de Mar, que envía saludos y bendiciones a su médico, el doctor Javier Larios, y a su distinguida esposa, la señora Clementina de Larios. Los quiere mucho y comparte con ellos el saludo franciscano, paz y bien. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros al 622-8962 y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos con tu programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy, en Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la 13ª Marcha por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana. Con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. Koinonía Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos aquí de regreso, ¿y qué tal, No es cumpleañero, pero bueno, aquí está Fray Miguelón, que nos estaba aquí esperando. Es que para que Fray Edgar pudiera ir un poco a partir el pastel que le acaban de regalar. Soy un holograma. Bueno, pues ya hablamos de tantas cosas, ahora nos toca poco escuchar también la palabra de Francisco. Insisto, no porque San Francisco sea yo no sé quién, es un cristiano que vivió plenamente su compromiso de ser discípulo de Jesucristo, y por eso acudimos a él, no porque sea la palabra absoluta, la palabra de Dios es una sola, es nuestro Señor Jesucristo, pero Francisco lo vivió, lo interpretó, lo encarnó de una manera particular, una manera que sigue teniendo vigencia, porque quien se acerca al Evangelio trasciende el tiempo, lugar, lengua, cultura, porque se convierte entonces, como el Evangelio mismo, un poco universal, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos la séptima admonición. Vamos ya en la séptima admonición.
Alguien me preguntaba a propósito, para introducirlo, alguien me preguntaba, ¿qué es admonición? Bueno, lo dijimos al principio, pero lo podemos repetir con gusto. Es una especie de consejo espiritual, aviso espiritual, digamos, pistas de sabiduría. Sabemos que es muy probable que estas admoniciones de San Francisco fueron cosas que él predicó, comentó, compartió con los frailes, que alguien por ahí tuvo a bien tomar nota, y después llegan a nosotros así con un poco con esa frescura con la que San Francisco seguramente hablaba a los hermanos, a la gente que lo escuchaba en los capítulos. Vamos pues escuchando en la voz de Fray Miguelón, Fray Miguel Díaz, la séptima admonición de San Francisco. San Francisco. Es la séptima, dice, al saber siga el buen obrar. Dice el apóstol, la letra mata, pero el espíritu da vida. La letra mata a aquellos que únicamente desean saber las solas palabras, para ser tenidos por más sabios que los demás y poder adquirir grandes riquezas que legar a sus consanguíneos y amigos. La letra mata también a aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de las divinas letras, sino que solo desean saber las palabras e interpretárselas a los demás. Y son vivificados por el espíritu de las divinas letras aquellos que no atribuyen al propio yo toda la letra que saben y desean saber, sino que con la palabra y el ejemplo la restituyen al Altísimo Señor Dios, de quien es todo bien. En alabanza de Cristo y su siervo Francisco. Amén. Amén. Pues como vemos, es una admonición breve, pero típicamente sustanciosa, es decir, sustanciosa como San Francisco. Esta cuestión es la cuestión del saber. ¿Para qué sabe uno? ¿Para qué busca uno? ¿Qué es lo que uno busca sabiendo o queriendo saber? La vida, o como dice Francisco, simplemente alimentar el ego, alimentar la autosuficiencia. Vamos empezando por decir que el texto bíblico que Francisco utiliza aquí es 2 Corintios 3:6. Es precisamente ahí San Pablo a los Corintios les habla de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y él está hablando el contexto en el que habla San Pablo es de la antigua alianza y la nueva alianza, diciendo que la interpretación legal o legalista, solo letra del Antiguo Testamento, no da vida, mata, te ayuda a entender que eres pecador, pero ahí te deja, no libera. En cambio, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que interpreta de nuevo el Antiguo Testamento y nos da el Nuevo Testamento, es el que nos da la vida. Entonces Francisco como ven, es otro contexto, pero Francisco utiliza esta comparación, letra mata, espíritu vivifica, para hablar de la ciencia, del conocimiento que se tenía en sus tiempos. En la época de Francisco, prácticamente todos los estudios que se realizaban, la ciencia de su época, comprendía casi exclusivamente la teología, un poco la filosofía, es decir, el estudio de las verdades reveladas por Dios en su palabra a través de la Iglesia. Francisco pues insiste que de nada nos sirve, es decir, que nos mata, querer estudiar la ciencia teológica o la Biblia, la palabra de Dios, solamente por curiosidad o para conocerla, o para que digan que sabes, para que digan que eres inteligente, y descuidamos el espíritu. Es decir, Fray Miguel estará de acuerdo conmigo, de todos los teólogos, hasta los que son literatos. De cualquier texto uno tiene siempre que aprender a descubrir, distinguir, lo que le llaman los biblistas la exégesis, es decir, ¿qué dice el texto? Pero el que dice el texto no se puede quedar allí, tiene que pasar a la hermenéutica. Es decir, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo me está confrontando? Entonces San Francisco dice, de nada te sirve profundizar solo lo que dice el texto para transmitirlo a los demás si no haces tuyo el espíritu del texto, es decir, si no tratas de interpretarlo, de hacerlo tuyo, de permitirle a la palabra hablarte, tocarte, tocar tu corazón, tocar tu vida. Nos puede pasar lo que le pasaba a los fariseos en el tiempo de Jesús. Lo oían, pero no lo escuchaban. Su visión se quedaba nublada porque veían a un joven. Decían,
un joven con ideas radicales, decían, bueno, ¿qué hijo de Dios va a ser? Sobre todo porque Jesús no encajaba en los parámetros que ellos tenían de lo que tenía que ser el Mesías, ¿no? Entonces, pues a esto nos invita San Francisco. Cierto, esta admonición la va dirigiendo a los teólogos de la orden, a los religiosos, que se supone que tenemos que profundizar la palabra de Dios, pero no solo para comunicarla a los demás, para decirle a los demás, hey, tienen que hacer caridad, tienen que hacer el diezmo, tienen que ser buenos, sino para aplicarla primero a nosotros mismos, para hacer experiencia de esta palabra, porque la verdad, la vida nos lo dice, cuando uno no hace experiencia de esta palabra, de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no ha hecho mella en tu vida, no te ha ido poco a poco moviendo, transformando, entonces tú te conviertes en un buen transmisor, en una especie de buen merolico, porque ese es el nombre, el merolico, ¿no? Pásele, venga, cómprale aquí, en esta ocasión le tenemos, solamente por esta ocasión le venimos ofreciendo, le venimos, pues entonces ya la gente oye y no distingue a alguien que está apasionado, convencido de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Y San Francisco nos lo enseña, porque la verdad es de que no son las palabras las que transmiten, es la experiencia, a veces ciertos gestos, la manera como dices unas palabras, es lo que transmite tu experiencia, o sea, da a ver si tú de veras has hecho experiencia de esta palabra, si te has dejado transformar por ella. Estoy de acuerdo. No, es que es muy interesante lo que estábamos comentando a propósito de esto, y decía que no quería ofender a algunos protestantes, pero no, estaba reflexionando aquí sobre precisamente, bueno, San Francisco lo dice en su tiempo, pero ¿cómo lo aplicaríamos nosotros? ¿Cómo nos habla a nosotros? Y yo pienso que San Francisco, desde su sabiduría, desde su experiencia, pues nos habla de algo que hemos ido conociendo a través del tiempo, ¿no? Cada vez que uno tiene más años de vida, yo ya tengo 50 y tantos, ¿verdad? Me he dado cuenta de que hay un conocimiento que lleva a la sabiduría. O sea que no solamente se trata la vida de tener una bola de conocimientos que a final de cuentas no te llevan a nada, sino a tener un cúmulo de información. Te vas haciendo un disco duro, ¿verdad? Nada más ahí viviente, pero no cala, no te mueve, no te lleva a nada. Y eso es precisamente desde la escuela, porque desde la escuela, cuando, pues yo creo que todos los que nos están escuchando y también nosotros como frailes hemos tenido maestros que nos han calado profundamente con lo que nos han dicho. Y el conocimiento aquel no se quedó en conocimiento, sino que llegó a la vida. Cuando las palabras que escuchamos vienen cargadas de una convicción profunda, cuando vienen cargadas de como dice aquí San Francisco, como dice la admonición, el saber sigue el buen obrar, viene cargada del ejemplo. Yo me acuerdo que me quedé impresionadísimo y nunca he sabido quién era esa persona a la que le escuché hablar sobre Dios, sobre Cristo. Era una servidora de la palabra. Yo llegué al grupo juvenil y la vi de espalda, no le vi la face, ¿verdad? No le vi la Facebook, la cara. Y estaba de espalda, estaba con una Biblia en la mano y estaba predicando del amor de Dios a los muchachos. Yo no me atreví a entrar para no interrumpirla, pero sus palabras tenían una carga espiritual tan fuerte que no eran las palabras. ¿Por qué? Porque puede uno conocer bastante, de tener un léxico excelentísimo y decir las cosas de tal o cual manera, pero no, las palabras de ella estaban cargadas de una convicción profunda que ella estaba viviendo en su entrega generosa a la construcción del reino de los cielos. Y es de lo que habla San Francisco. Si tú agarras la palabra, pues te puedes convertir en meterte allá en la religión del libro, ¿verdad? O sea, aquí bajo el brazo y todo el día, ¿verdad? El Señor aquí, ¿verdad? Me habla. No, esa palabra de Dios, dijo, es para vivirse. Dijo una vez un fraile muy sabio, ¿verdad? No sé si ya no continuó en la orden, Patricio Stanislao Ríos García. Sí. Dice que una vez le dijo una persona que no era católico, le dijo, oiga, ¿usted lee la Biblia? Y él le contestó, ¿y usted la vive? O sea, ya no te preocupes, vívela mejor. Bueno, pero no se vayan, continuamos en un momento. Así es.
Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, continuamos, gracias por seguir con nosotros. Entonces, pues le habíamos cortado un poco el avión a Fray Miguel, pero a ver, continúa diciéndonos. No, bueno, aquí en el punto 3 dice, la letra mata también a aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de las divinas letras, se saben la regla de memoria, sino que solo desean saber las palabras e interpretárselas a los demás. Yo lo he dicho algunas veces, es triste, pero desgraciadamente muchas veces nosotros nos convertimos en profesionales de la palabra. Somos profesionales de la Sagrada Escritura, no hombre, yo me la sé de cabo a rabo, de Génesis, Apocalipsis, o sea, la domino, sí, pero ¿qué tanta mella hace en ti? Me impresionó aquellas palabras de un fraile de la provincia de Estados Unidos, de Santa Bárbara, que decía que había un fraile allá en su provincia que todos los días después de comer iba y leía la regla, la leía, la meditaba, la profundizaba, ¿cómo se dice cuando la rumiaba? Rumiaba. Y entonces la palabra, la letra ya no era letra, sino no eran vocablos, no era abecedario, sino que aquello se convertía en vida. Ahora la palabra, él leía la palabra, pero acabó siendo leído por la palabra. Qué interesante, cuando la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, no vocablos, no textos, no exégesis, no, ¿qué me dice el Señor a mí? Dice San Francisco, a ver, ¿qué me dice el Señor a mí? Anda y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Eso dice mi Señor, eso voy a hacer. La palabra deja de ser una letra muerta, una letra que mata, sino una palabra, empieza a ser una palabra que da vida. Y eso es lo que nos invita a nosotros los religiosos. Entonces, a buscar el espíritu de la palabra, no buscarle glosa, no buscarle el mejor sentido, esto dice, esto quiere decir, no, vamos a hacer la vida. Y bueno, esta es la admonición, pero el padre Nacho me decía hace un momento que si quiere cerramos esto de la admonición diciendo simplemente que para nosotros los franciscanos este tema del estudio, tiene que ver con el estudio. Sí. Es un tema que siempre fue muy discutido. En una parte de la regla, San Francisco dice que los hermanos que no aprendieron letras no se preocupen de aprenderlas, sino que busquen por encima de todo tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Esa es la verdadera sabiduría. Pero esto no quiere decir que San Francisco se haya opuesto a los estudios, no, todo lo contrario. Es más bien la actitud. Uno estudia no para saber, para presumir, para decir ahora sí ya soy doctor. O sea, no es por eso. Es porque amas, profundizas. Y si Dios te dio el don o la capacidad de profundizar, de ser teólogo, lo que sea, bueno, tú, como dice aquí la admonición, lo haces, pero no para enorgullecerte, sino reconoces que es un don que te fue dado.
un regalo que te ha sido dado y que tienes que poner al servicio de los demás. Esta es la verdadera manera de estudiar para, aunque no sean franciscanos, todos los teólogos. A mí me daba mucha pena que un padrecillo por ahí, un padrecito que conocí, pues lo mandaron a estudiar, su obispo lo mandó a estudiar a Roma. Y era muy buena gente, muy sencillo, pero ya cuando vino de Roma, híjole, se sentía que era el doctor fulano y no podía más que comer sus alimentos con vino tinto y no sé qué tanto. No quería dar cualquier plática a cualquier monjita que porque no, él era doctor y él merecía. Hasta que un día los que lo conocíamos lo agarramos y le dijimos, espérate, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Hasta donde fuiste a estudiar te mandó ciertamente el obispo, pero no fue con dinero de su bolsa, es dinero de la viejita que le echa la limonita los domingos terceros que van a colectar los seminaristas a la parroquia. Es decir, es un don que le debemos a toda la gente que nos apoya de tantas maneras. Entonces no es nuestro, es un regalo al servicio de Dios, y por eso cuando estudies, cualquiera que sea tu capacidad, tu técnica, la profesión en la que tú te desenvuelves, piensa, es un regalo que Dios te dio, es para que lo pongas al servicio de los demás, no es tuyo, utilízalo bien. Y bueno, aquí cerramos esto de la admonición porque Miguel nos tiene una sorpresilla por ahí y yo tengo un aviso, una invitación que hacer a todos los jóvenes. Venga. Pues es que el padre Nacho me dice que les cuente un chiste. ¿Están de acuerdo? ¿Estarán de acuerdo? Bueno, el que calla otorga, no dijeron nada. No dijeron, a nadie dijo nada, entonces ahí les va. Pero, bueno, no son chistes, los primeros son unas preguntas así muy interesantes. ¿Saben ustedes cuál es la fórmula del agua bendita? Porque pues hay agua bendita por ahí, ¿no se la saben? ¿Quieren que se las diga? Sí. Bueno. La fórmula del agua bendita es H2O. ¿Entendieron bien? H2O. Bien, ahí va otro. ¿Saben ustedes que el agua es mala para la circulación? Hay mucha gente que les dice que tomen mucha agua que porque es buena para la circulación. Es mala. ¿Saben por qué? Porque cuando llueve mucho hay accidentes. Fíjense, la circulación. Otra pregunta. Otra afirmación. ¿Saben ustedes por qué el agua de los mares es azul? ¿Porque se cayó un niño? No. Es azul porque los peces hacen blue. Blue. Ese es un chiste para niños. Pero bueno, es que como nosotros los frailes franciscanos tenemos un corazón de niño. Así con doble ñ. Niño. ¿Saben ustedes cuál es el agua más ligera? El agua cero. Está buena, ¿verdad? Yo no voy a decir ningún gol, aquí no voy a meter ningún gol, pero es el agua cero. Agua cero. Hey. Bueno, dos más y ya, para que siga Nacho con los otros chistes, con los otros avisos. Sucede que Adán y Eva, cuando pecaron en el paraíso, Dios los expulsó del paraíso, pues, y entonces salieron los dos compungidos allá afuera, y estaban los dos paradíos allá afuera, y entonces Dios puso un ángel con una espada de fuego ahí en la mano para que no volvieran a entrar. Entonces Eva voltea y le dice a Adán, oye Adán, tan cara estaba la manzana. que por cierto que ya explicábamos aquello de la manzana, ¿verdad? Pero bien, otro más. Sucede que Dios le dijo a Adán, mira Adán, te voy a hacer una compañera para que no estés solo. Va a hacer de comer excelente, o sea, sus guisos van a estar sabrosísimos, le va a gustar el fútbol, nunca va a estar de mal humor, siempre va a estar contigo, va a ser bien paciente, bueno, una bola de virtudes. Y le dijo a Adán, Señor, ¿cuánto me va a costar? Dijo, pues mira, te va a costar un ojo y una pierna. Ay, dijo Adán, ¿y qué me darías por una costilla? Oye, no sé qué pasaría, ¿verdad? A mí que me esculquen. El último, y ya. Resulta de que en el catecismo estaba el padre hablándole, el padre Arcilio, ¿cómo se llama? Arcilio, él estaba, según Catón, estaba el padre Arcilio dando el catecismo y le dijo a los niños, a ver, ¿quiénes fueron nuestros primeros padres que nos causaron tantos daños y que todavía traemos cargando hasta ahorita? Y luego un niño levanta por ahí la mano, no digo que era Pepito, pero era un niño así más o menos así de ese estilo. Edgarcito. Y dice el niño, yo, profe, digo padre, y lo le dice, a ver niño, ¿cuál? Dice, Hernán Cortés y la Malinche. Yo creo que tendría algo de razón, ¿verdad? Algo de razón. Pues gracias Miguelón por este momento jocoso.
lúdico. Y bueno, yo quiero terminar reiterando nuestros saludos, nuestro agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, invitándolos también al concierto que está organizando aquí Koinonia para ayudar, John Carlo, vayan, pero también invitando a todos los jóvenes que nos quieran acompañar, y si usted que nos está escuchando no es joven, pero tiene hijos jóvenes, adolescentes, rebeldones, invítelos al retiro de evangelización, experiencia albernia le llamamos nosotros, que vamos a tener lunes, martes y miércoles santo, 25, 26 y 27 de marzo. Todavía estamos a tiempo. Lo único que les vamos a pedir es que lleven su sleeping bag, no lleven su celular preferentemente, lleven mucha disponibilidad, y si pueden apoyarnos con 100 pesos como cooperación para los gastos, perfecto. Si no, pueden hablar con nosotros. El teléfono ahí de nuestra iglesia de San Francisco es 685-2274. Pueden preguntar por Fray Edgar, Fray Miguel o por mí, Fray Ignacio, y si quieren irse inscribiendo, con todo gusto. Una experiencia va a ser interesante. Vamos a estar ahí los frailes, los 3 que venimos aquí a Koinonia. Van a estar también alguna religiosa, pero bueno, muchos jóvenes, esperamos que vengan muchos, y bueno, los esperamos. Entonces 25, 26, 27 de marzo, lunes, martes, miércoles santo. Están de vacaciones de Semana Santa. En lugar de que se vayan a la playa, que se vengan al retiro con nosotros. Verán, salimos el miércoles santo a las 8 de la noche, ahí mismo en la iglesia de San Francisco. Verán, no se arrepentirán. Vengan con nosotros, los esperamos. Saludos a tu mamá. ¿No? Ay, fíjate, pues es que yo ahora como entré ya de rebote entré. Saludos a la hermana Vero Zuna que nos escucha. Y bueno, a todos los que nos escuchan, A la otra Vero también, a la Verita, la otra Vero Zambrano, hasta Ensenada también. A la Madre Geras. A la Madre Geras. Que está por allá. Y a todos aquellos que comparten nuestra espiritualidad franciscana. ¿A quién? A tu mamá. Ya le mandaste saludos tú. Ahora voy a mandar a la mía. Mami, aquí está tu bodoque. Me decía mi hermano cuando estaba chiquillo, el zompán. Un saludo. Yo tuve muchos sobrenombres. Un saludo a todos aquellos que comparten nuestra espiritualidad franciscana, como dijo un fraile que ya se salió, por cierto, también. La espiritualidad francisclariana que compartimos todos. Este sueño tierno y fraterno de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a semejanza de San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y algo más, Nacho? Nos vemos la próxima semana. Los esperamos en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Paz y bien. Hasta la próxima. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.